formadas de monosacáridos. Ahora, existen dos clases, dijimos, de polisacáridos: los homopolisacáridos y los heteropolisacáridos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué es hetero y por qué es homo? Exactamente. Los homopolisacáridos se les llama así porque su estructura está formada solamente por un tipo de monosacárido. ¿Sí? Por ejemplo, el almidón solo está formado por polímeros de glucosa. Solo glucosa tiene su estructura. La celulosa también. El glucógeno también. Sin embargo, los heteropolisacáridos están formados por combinaciones de varios tipos de monosacáridos diferentes. Y aparte de eso, pueden tener compuestos que no sean carbohidratos. Es decir, pueden tener grupo fosfato, grupo sulfato. Es una mezcla de diferentes compuestos. Por eso es heteropolisacárido. Y ahí tenemos los ejemplos: almidón, glucógeno, celulosa, actina, dextranos, inulina. Son todos los homopolisacáridos. Y los heteros, ahí tenemos ácido hialurónico, el condroitinsulfato, el dermatansulfato, queratansulfato, heparina y heparansulfato. Aquí, por ejemplo, condroitinsulfato, el prefijo condro, ¿qué significa? Cartilagem. Cartílago. Significa que forma parte principalmente de la matriz extracelular del cartílago. Dermatansulfato se encuentra en la dermis, en la sustancia fundamental del tejido conectivo que constituye la dermis. No significa que solo se encuentre en esas estructuras. Pueden encontrarse diferentes tipos de tejido en la matriz extracelular. El queratansulfato también encontramos en diferentes tejidos conectivos, principalmente en los más resistentes. Heparina es el único heteropolisacárido extracelular. Intracelular, quiero decir. El resto todos son extracelulares. Bueno, la constitución de estos homopolisacáridos: almidón está formado por glucosa, polímero de glucosa, el glucógeno también, la celulosa también, y la quitina por un compuesto, un monosacárido modificado que es N-acetilglucosamina. Vamos a hablar sobre el almidón primero. El almidón es un homopolisacárido, un polímero de glucosa. En total tiene aproximadamente 605.000 moléculas de glucosa. Tiene una cadena, tiene dos subunidades: amilosa y amilopectina. La amilosa es un polímero lineal de glucosa de aproximadamente 5.000 glucosas. Entonces, amilosa, aproximadamente 5.000 glucosas, y la amilopectina, unas 600.000 glucosas. La unión de estas dos subunidades forma una molécula de almidón. ¿Sí? Y el almidón es el polisacárido de reserva en células vegetales. El almidón solo encontramos en células vegetales, no se encuentra en células animales. Es el principal carbohidrato de la alimentación humana. Nosotros aprovechamos este compuesto a partir de los vegetales. Se degrada a glucosa, se absorbe toda esa cantidad de glucosa, pero se vuelve a almacenar ya como glucógeno, ya no como almidón. Entonces ahí tenemos en cuenta que si yo comparo la composición química del almidón y el glucógeno, es lo mismo prácticamente. La única diferencia es que el glucógeno se encuentra en células animales y el almidón se encuentra en células vegetales. Además del tamaño molecular, si el almidón tiene 605.000 moléculas de glucosa, el glucógeno tiene millones de glucosa. El tamaño molecular es mucho mayor, porque puede almacenar mayor cantidad de glucosa. Entonces, el glucógeno y el almidón tienen el
el mismo enlace glucosídico, la cadena principal, las ramificaciones, todo es igual, solo que el almidón en vegetales y el glucógeno en animales, en células animales. Nosotros tenemos dos órganos principales que contienen gran cantidad de glucógeno: hígado y músculo. El 6% del peso del hígado es glucógeno. Entonces, ¿por qué el hígado tiene tanta cantidad de glucosa almacenada? Porque el hígado tiene la capacidad de degradar ese glucógeno y liberar glucosa libre en la sangre cuando existe una necesidad. Recuerden lo que hablamos al inicio de este capítulo. El principal o lo primero que las células captan para generar ATP, ¿qué es? ¿Cuál es el hidrato de carbono? ¿Qué es lo primero que las células necesitan para generar energía? ¿Cuál es el hidrato de carbono? La glucosa. El hidrato de carbono. ¿Cuál es el hidrato de carbono? ¿Cómo? Glucosa. La glucosa. La glucosa, la aldexosa de mayor importancia fisiológica, dijimos, ¿verdad? La glucosa es de mayor importancia fisiológica porque la glucosa es el combustible para la célula, es lo primero que capta la célula para degradar y generar energía en presencia de oxígeno o en ausencia de oxígeno. Entonces, supongan que se levantan a las 5 de la mañana y son las 10 de la mañana y todavía no desayunan, todavía no comieron nada. Va a haber una sensación de hambre intensa, ¿sabes? Esa sensación de hambre que así el estómago, ¿verdad? Después pasa un tiempo y la sensación de hambre desaparece. Calma por un tiempo y después vuelve otra ola de hambre, ¿verdad? Es así. Bueno, esa sensación de hambre estimula al páncreas y el páncreas libera una hormona que se llama glucagón. El glucagón estimula al hígado para que degrade el glucógeno y libere glucosa en la sangre. Cuando la glucosa se libera en la sangre, entonces las células que necesitan en ese momento de la glucosa empiezan a captar de la circulación. Y ahí pasa, calma el hambre, un tiempo. Cuando termina esa cantidad que libera el hígado, igual no aportamos, va a volver otro ciclo de hambre. La sensación de hambre es cuando los carbohidratos se reducen en la circulación, entonces el cuerpo pide. Y depende mucho del nivel de acostumbramiento, de los hábitos, de cómo uno se alimenta. El cuerpo se adapta a lo que uno le acostumbra. Es así. Entonces, el glucagón entonces es el que se encarga de mantener prácticamente una concentración de glucosa, que no ocurra una disminución importante de la glucosa en sangre. Igual si nos aportamos, el hígado tiene la reserva, el glucógeno. Entonces, glucógeno es un polisacárido de reserva energética en las células animales. Es la forma de almacenamiento de glucosa. Y es lo que se utiliza cuando necesitamos. Cuando nuestro organismo necesita eso, es lo que se degrada, se utiliza, se capta de la sangre y todas las células se utilizan. Ahora, la capacidad de la célula o de cualquier órgano del cuerpo de captar glucosa depende exclusivamente de la insulina, que es una hormona proteica también liberada en el páncreas. Entonces, si es al revés, no sé, te metiste toda una barra de chocolate, ¿verdad? Comiste toda una barra de chocolate.
digestivo, toda esa cantidad de glucosa se absorbe, pasa a la sangre, hace que la glucosa aumente en la sangre. Eso va a estimular la liberación de otra hormona del páncreas, que es la insulina. Entonces la insulina va a estimular que el hígado capte glucosa, que el músculo capte glucosa de la sangre para reducir la concentración de glucosa o para mantener niveles normales, porque la cantidad normal es 70 a 105 miligramos por decilitro de sangre. Si es menos de 70 es hipoglicemia, si es por encima de 105 ya es hiperglicemia, ¿verdad? El único órgano que no depende de la insulina para poder captar la glucosa, porque todo el tiempo tiene que estar provisto de glucosa, es el cerebro. El cerebro es el único que no depende de la insulina para captar, o sea, las neuronas del sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque las neuronas tienen que tener constantemente provisión de glucosa para poder mantenerse activo. El resto del cuerpo, todo siempre depende de la insulina para poder captar la glucosa y utilizar. Bueno, entonces, comparación entre glucógeno y almidón. Los dos son homopolisacáridos, los dos son polímeros de glucosa, ¿verdad? Casi la misma estructura. Dos diferencias: el glucógeno está en los animales y es de mayor tamaño molecular. Esa es la única diferencia. ¿Y cuál es la función? Reserva energética, reserva de glucosa. Tanto el glucógeno como el almidón no son polisacáridos estructurales. Acuérdense que existen polisacáridos estructurales y polisacáridos de función energética o metabólica. Polisacáridos como el almidón y el glucógeno son exclusivamente de reserva. Ahora, el ácido hialurónico, la celulosa son estructurales. ¿Por qué? Porque la celulosa forma la estructura de la pared celular de los vegetales. No se degrada para generar ATP, sino forma estructura celular. La misma cosa en el caso de ácido hialurónico, el dermatán sulfato. Ellos forman la matriz extracelular. Ellos no se degradan para generar ATP. Entonces, función general de estos carbohidratos puede ser de reserva o fuente de energía o funciones estructurales. Esas son las dos posibles funciones que van a cumplir. Vamos a hablar de funciones específicas donde se encuentra, ¿verdad? Bueno, celulosa. La celulosa, entonces, también es un polisacárido formado por glucosa. La diferencia está en que tiene un diferente tipo de enlace glucosídico. El glucógeno y el almidón tienen enlace glucosídico alfa 1,4, que es un tipo de enlace capaz de ser digerido por el tubo digestivo humano. Sin embargo, la celulosa tiene uniones beta 1,4 y nuestro tubo digestivo no tiene enzimas para digerir la celulosa. Entonces no se digiere nuestro tubo digestivo. Entonces, como forman la pared celular, que nosotros tenemos una célula, sería la membrana celular. Y por encima de la membrana celular, algunas células tienen otra capa protectora que se llama pared. Y esa pared en las células vegetales está formada por celulosa. Entonces, ¿cuál es la función para nosotros de la celulosa? Entonces, como no se digiere por el tubo digestivo humano, entonces es la parte de los vegetales que se dicen que cumple la función de fibras alimentarias. Cuando tenés un problema de estreñimiento, constipación, también le dicen ustedes, ¿verdad? Te vas al nutricionista o lo que sea a consultar. ¿Y qué te dice el nutricionista?
Beber água Tiene que fría. comer más vegetales, más cereales, más fibras. Más fibras. ¿Y qué es lo que son esas fibras? Bueno, y es la celulosa que constituyen los alimentos de origen vegetal, que es el que cumple la función. Como no se digiere en el tubo digestivo, entonces estimula los movimientos peristálticos, movimiento intestinal, y mejora la limpieza, la evacuación, todo eso. ¿Se entiende? Entonces la función de fibras alimentarias es cumplida por la celulosa. No tiene una función metabólica, o sea, no se absorbe, no se digiere, alguna cosa, pero cumple una función importante para nosotros. Acá pueden ver la célula vegetal. Esta parte más fina es la membrana plasmática y toda esta parte externa es la pared. Y la pared celular de los vegetales tiene celulosa y está combinado con algunos otros compuestos que le confieren esa dureza y esa resistencia. Hay un compuesto fenólico que se llama lignina. Lignina. La lignina también se combina con todo lo que es la celulosa, la hemicelulosa, y todos juntos forman la pared celular. Pero la lignina no es un polisacárido. Ahora, la lignina es la que le da esa consistencia dura y fibrosa a la madera. De ahí viene la palabra leña. Leña, que utilizamos nosotros para hacer fogatas, todo eso. La palabra leña viene de la lignina, porque es el que le da esa dureza, esa consistencia fibrosa a la madera. ¿Entiendes? Bueno. Bueno. Quitina. La quitina es otro homopolisacárido que está formado por un polímero de N-acetilglucosamina. Es una glucosa con un grupo acetilo y un grupo amino. Y tiene importancia porque forma la pared celular de los hongos y también el exoesqueleto de insectos, artrópodos. ¿Verdad? Lo que más me interesa es que forma parte de la pared celular de los hongos, porque los hongos son muy estudiados siempre porque existen hongos capaces de producir algunos tipos de enfermedades, ¿verdad? Y se estudia la estructura para poder realizar un tratamiento o descubrir nuevos tratamientos de los hongos, ¿verdad? Entonces, este sería la membrana plasmática, que es una doble capa de fosfolípidos, proteínas, y acá se ve la capa de quitina. El exoesqueleto, el que le da así la consistencia dura a estos insectos, al cangrejo, por ejemplo, también, es por la quitina. La quitina es la que le da esa consistencia dura, ¿verdad? ¿Cómo le llaman a ustedes por acá? Besouros. Nosotros le llamamos escarabajo. Caravaggio. Escarabajo parece fuscas. Caravaggio. Escarabajo. É escaravelho. Em português também tem escaravelho. Escaravelho. Y esos insectos tienen una capa así dura hacia afuera, ¿verdad? Y ese casi 100% formado por quitina. Caravaggio. Bueno. Inulina, dextranos y dextrina. Inulina, no es insulina. Insulina es otro, inulina es otro. Insulina es proteína, es una hormona proteína. La inulina es un polisacárido. Bueno, la inulina es un polisacárido fructosano, o sea, está formado por polímeros de fructosa. Se obtiene de una planta, unos tubérculos de una planta que se llama dalia, seguro conocen dalia. Y para nosotros es importante porque en medicina
este polisacárido se suele utilizar en solución para poder hacer pruebas de función renal, para medir la velocidad de filtración glomerular por el riñón. Por el riñón tiene que pasar aproximadamente 1200 mililitros de sangre por minuto. El riñón tiene que filtrar 1200 mililitros de sangre por minuto. En un riñón normal, en un adulto normal. Entonces uno puede transfundir una solución de inulina y como es un polisacárido, es una macromolécula, se mantiene en el líquido extracelular y el riñón puede volver a filtrar el 100% y eliminar por la orina. Entonces, en ese punto uno puede medir en cuánto tiempo el riñón elimina toda esa cantidad de inulina y con eso mide la velocidad de filtración y la tasa de función renal. De ahí, por eso es importante, ¿verdad? Por eso hablamos en medicina, ¿verdad? Ahora, los dextranos son otro polisacárido formado por glucosa, solo que la combinación, los enlaces son diferentes. Y se había descubierto por primera vez en las empresas que producen azúcares, por ejemplo, donde empezaban a formarse una placa blanca sobre las máquinas azucareras. Y se había descubierto después que eran polisacáridos sintetizados por un grupo de bacterias, un grupo de microorganismos. Hoy día, los dextranos vienen en forma de suero, como el suero fisiológico, el suero glucosado, tienen también sueros dextranos. Los sueros dextranos son tipo un suero hipertónico, en realidad no es hipertónico en sí porque es polisacárido, pero ayuda a expandir el plasma, se utiliza como sustituto de emergencia del plasma en caso de hemorragia grave.